Y le voy a pedir a nuestro hermano que está o hermana en la computadora que por favor ponga el capítulo 39 del libro del Génesis y ponga el versículo número 1 solamente. Y después vamos a ir al capítulo 41 del mismo libro del Génesis y verso 41 al 44. Amén. Muy bien. Capítulo 39 primero y después el capítulo 41 del mismo libro del Génesis, verso 41 al 44. Amén. Voy a esperar que lo tengan, esperar que abran su Biblia. Amén. Génesis, capítulo 39 y verso número 1. Amén. Veo que todavía están hojeando, voy a esperar tantito. Muy bien, dice así la palabra de Dios en el verso número 1 del capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Solamente eso. Ahora vamos al capítulo 41 del mismo libro de Génesis y vamos a ir hasta el verso 41 al 44 para gloria y honra de nuestro Señor y de nuestro Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios en el verso 41. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Verso 43. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él así: doblad las rodillas. Y lo puso sobre la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Amén. Vamos todos a orar. Maravilloso Señor y Dios, venimos delante de ti y te agradecemos con todo el corazón, Dios amoroso y bendito, que tú nos concedes estar en este lugar donde podemos, Señor, cantar y alabar la grandeza de tu nombre, donde podemos venir y manifestarte, Dios mío y Señor mío, nuestra fidelidad. Creemos en este lugar, Señor, que tú, oh Dios, te agradas de todas estas cosas. Hemos leído ahora tu palabra. Te pedimos, Señor, mi Dios, por la grandeza del nombre de Cristo Jesús, que tú con el poder del Espíritu Santo, tú es Santo Espíritu, Señor, nos ilumines y que esta palabra, al ser sembrada en nuestros corazones, produzca el fruto que dé solamente alabanza, gloria y honra a ti, que vives y reinas para siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Nathan, get this. Hoy en este día, mi deseo es que esta hermosa palabra del Señor nuestro Dios, iluminando nuestras vidas, obviamente, pueda esta palabra enseñarnos algo glorioso, algo grande y maravilloso. Hace un momento que decía de lo que es el título, obviamente, de la predicación. La predicación no tiene un título muy profundo ni muy sugestivo en verdad, porque solamente es con un signo de admiración de esclavo a príncipe. Es simple y sencillamente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Le voy a pedir a todos los hermanos que están allá atrás, siéntense, por favor, tomen un lugar. Siéntense. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? ¿Qué es lo que tenemos que ver? La palabra de Dios, nuestro Señor, y este es el tema que voy a desarrollar, Él hizo algo glorioso con nosotros en nuestra vida. Si en algún momento de nuestra vida lo tiene todo para poder ser feliz aquí y poder tener esperanza, es ahora que Dios nuestro Señor nos ha favorecido, que Dios nuestro Señor ha tenido de nosotros misericordia y Él obviamente se ha exaltado en nuestras vidas. Él ha levantado nuestras vidas y habiéndolas tomado de lo más bajo, el Señor nuestro Dios nos bendijo, Él nos exaltó a nosotros.
nos puso obviamente de abajo hacia arriba, nos ha mostrado públicamente para que todos los que han de creer en el Señor nuestro Dios sean personas sumamente bendecidas. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe obviamente la primera carta a su amado hijo en la fe, Timoteo, él le dice estas palabras en el capítulo número 1 del verso 12 hasta el verso número 15. Parafraseo estos textos y me voy al verso número 14 y 15. Lo que él le dice a la gente a través de la carta, porque Timoteo se lo tenía que retransmitir a ellos, que él le daba gracias a Dios su Salvador. O sea, él dice, pero gracias doy a nuestro Señor, ¿verdad? Vaya al verso 13 primero, al verso 12. Él habla y dice estas palabras, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, y luego dice nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome obviamente en el ministerio. Y estas palabras obviamente tenían mucho sentido, había mucha profundidad en eso. ¿Por qué? Porque él dice que el Señor nuestro Dios lo había favorecido tanto y él cuenta lo que era obviamente el pasado de su vida. Él dice en el verso siguiente, habiendo sido yo antes en un tiempo pasado, y él explica con mucha claridad lo que él era. Él había sido un blasfemo, él hablaba mal de Jesús, de su nombre. Él no comparecía obviamente ante nada lo que se fuera de Cristo el Salvador. Él no creía en el Mesías, él no sabía nada de él y por eso obviamente lo hacía. Él obviamente también fue un perseguidor, fue un injuriador, él hablaba mal con malas palabras, él desató su ira obviamente sobre los cristianos, pero algo bien importante dice, mas fui recibido a misericordia. Y dice, ¿por qué? Porque lo hice por ignorancia. O sea, él dice, todo lo que yo hice, lo hice por ignorancia. Todas las cosas que hablé, todas las acciones que yo hice, toda la ingratitud de mi corazón obviamente era por la incredulidad en mi vida, porque yo no podía creer en el Señor Jesús, porque yo no entendía. Y él lo que cuenta en el verso número 14, donde yo quería llegar, pero él dice, pero la gracia, y esto es lo importante, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, fue obviamente con la fe mucho más abundante en Cristo Jesús. O sea, que el pecado de él, la inmundicia de él, la maldad de él, no se podía comparar con lo bueno de Dios. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que entender, que si Dios nuestro Señor le ha amado a usted, lo ha bendecido, no es porque usted, ni yo, ni nadie en el mundo lo merecía. Ahí nos vamos a quedar en ese texto, pero la Biblia dice en el capítulo número 3 de la carta a los Romanos, del verso 10 en adelante, no había en el mundo ni un solo justo en el tiempo de la aparición del Mesías encarnado, ni uno solo. Y si ahorita la humanidad quisiera obviamente presentarse ante Dios fuera de la justificación que da Jesús, ningún ser humano puede ser justificado. Ninguno. Y eso lo dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros sabemos el poder de la gracia de nuestro Señor y de nuestro Dios, dice, esa gracia fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Eso es lo que nos ha dado a nosotros hoy, a la humanidad, una vindicación. La palabra vindicar es tomar de un lugar que no teníamos delante del Señor en su presencia y ponernos delante de Él. Y Dios el Eterno, el Santo Espíritu de Dios, no nos va a rechazar porque en nosotros hay una cobertura de perfección. Y es lo que ha hecho el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y por eso es muy importante que nosotros entendamos todo esto. Por eso San Pablo dice en el verso número 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea que cualquier persona en cualquier parte del mundo, de cualquier nación que sea, en cualquier estado social que esté, él o ella deben de oír esta palabra y es digna esta palabra, tiene dignidad, tiene poder para ser recibida por todos. ¿Y qué es el mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y el apóstol Pablo, en un estado de humildad, él dice, de los cuales yo soy el primero. Eso es lo que él hizo. O sea, esto es importantísimo. Esto nosotros lo tenemos que entender. Por eso la Biblia declara obviamente, el apóstol Pablo cuando escribe también en 1 Corintios, en el capítulo número 1 y en el verso 26 y al verso 28, él declara estas palabras, pues mirad hermanos vuestra vocación, esto,
Cuando alguien venga y le diga a usted, ¿cuál es tu vocación? Alguien puede decir, yo soy pintor, yo soy tornero, yo soy carpintero. Si alguien viene y le dice al esposo de la hermana Angie, ¿y usted qué tiene de vocación? Bueno, mi llamado a servir, soy carpintero. Si usted es secretaria, si usted limpia, es lo que usted sea, esa es la vocación. Y lo que dice el apóstol Pablo, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, no había nada, no había sabios, no había obviamente muchos poderosos, ni muchos nobles, ni ricos. Pero el apóstol se empeña en decir claramente, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo. El Señor tomó a lo necio. Yo personalmente hablando digo, yo era una persona necia, obstinada obviamente en lo malo, pero Dios cambió esa obstinación y la hizo obviamente para bien. Y por eso ahora en mi obstinación, Cristo Jesús es lo mejor y lo mayor en mi vida. No hay nada más grande, no puede haber otra cosa para querer tener en esta vida. Lo tengo a Cristo y en Él estoy completo, como dice la palabra de Dios en Colosenses 2:10. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. El Señor es digno de toda alabanza, de todo honor. Alguien puede gritar gloria a Dios. El Señor es digno de toda la alabanza, de toda la adoración, toda la gloria y toda la honra. Es el Señor de nuestras vidas. Cuando el apóstol obviamente declara estas palabras y dice con esta certeza, sino que lo necio escogió Dios, insisto, para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pero luego enseguida dice, y lo vil del mundo escogió Dios, lo vil, lo que la sociedad, aún las propias familias, no lo podían conocer, entender, y muchas de las familias creyeron en sus corazones, obviamente imperfectos, limitados, sin una visión en el futuro, que de nosotros no podía salir nada. Pero el que todo lo sabe, el que todo lo puede y el que todo está dispuesto a seguir dando y hacer, Él sabía lo que podía hacer con el toque de su amor, la bendición de la gracia en la vida de una persona. Fue capaz de sacarnos de la muerte a la vida. Fue capaz de sacarnos de la oscuridad a la luz. Fue capaz obviamente de sacarnos de la miseria a la riqueza. Alguien de veras bendice al Señor nuestro Dios. Eso es lo que yo soy, eso es lo que tú eres, si eres de Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que somos en el nombre del Señor. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Hoy yo veo a muchas personas que a través del tiempo siguen viendo mi vida. Y aunque no soy una persona perfecta, lucho cada día como cualquier otro individuo. Lucho para poder ser lo mejor en mi vida. Empezando en mi comunión y en mi relación con Dios, en mi casa, en mi matrimonio, con mi familia, con el prójimo obviamente. Lucho de continuo. No es verdad que esta vida es solamente subirse al roller coaster y que solamente nos lleve up and down y nos lleva de un punto de salida y nos vuelve a llegar allá. Eso no es verdad. Esta vida es una vida de lucha, de entrega, de sacrificio. Es una vida de dedicación. Es una vida, amado hermano y hermana, que se tiene que dar todo lo que uno posee y lo que uno tiene. ¿Sabe por qué? Porque no solamente lo amerita, pero la verdad es que nosotros lo hemos recibido todo lo que poseía el cielo para hacer de nosotros algo verdaderamente poderoso en esta vida. Todos los aplausos que le den no son para nadie más que para el Señor, que vive y que reina por siempre y para siempre. Alguien bendiga a Dios con su boca. Alguien alabe al Señor con su boca. Alguien dígale: maravilloso y santo Padre, digno de adoración, de gloria, de alabanza y de honra, Señor. Digno eres tú, Señor mi Dios, el que sanas la enfermedad, el que das bendición, el que fortaleces la vida, el que haces cosas tan maravillosas, Señor. Por eso este mensaje de esclavo a príncipe es exactamente lo que hemos leído. Dios tuvo misericordia de nuestra ignorancia. Dios tuvo misericordia de la vida pasada. Dios tuvo misericordia. ¿Y sabe por qué? Porque esa gracia fue mucho más abundante en nuestra vida. Una de las cartas hermosas que a mí me encanta leer, amado hermano, es la carta a los Romanos. Y esa carta siempre he tenido un momento para pararme y reflexionar en el capítulo 5.
Y cuando leo el capítulo 5 y veo todo lo que se comienza a decir desde allá, conectando obviamente el 4 que habla de la justificación que da a Dios y que no nos imputa nada malo, y el Señor nuestro Dios obviamente nos sigue bendiciendo. Cuando entra el 5 que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice el verso número 1 en adelante. Y lo que el apóstol comienza a decir, una gran verdad de estas cosas maravillosas, hablando del sacrificio de Cristo. Pero de ahí nos vamos hasta el verso número 19 y el verso número 20 de Romanos 5. Y estas son palabras que deben de quedarse en nosotros. ¿Y qué es lo que debemos nosotros de entender? Porque vea lo que dice el verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron todos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos son constituidos justos. 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 El contraste de injusto. Una persona justa es lo que hace lo bueno, lo que es agradable ante Dios. Un injusto es lo que hace lo que no le agrada a Dios. Un injusto es aquel que ve y hace injusticia, pero por Él, por el Señor nuestro Dios. Todos somos constituidos justos, los que venimos, los que le recibimos, los que creemos en su amor, en la abundancia de su gracia, los que creemos en su misericordia, los que hemos recibido su perdón y su justificación. Nosotros somos todos justos. Y el verso 20 dice claramente, esta es una gran verdad, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Es como yo, si como abuelo tengo a este niño o chamaco o nieto. No es un niño, es un jovencito en desarrollo. Y este nieto mío, ven aquí, Natanio, párate ahí. Y yo le digo, tú vives conmigo, Natanio. Y mientras yo no le diga, ahí nomás. No, pero voltea a verme. I'm going to be talking to you, my friend. Just look at me. Si yo le digo a este nieto mío, nada, él está en la casa conmigo. Y al venir a la casa no le digo nada, no le digo a él de reglas de limpieza, de reglas de conducta. No le digo a él la manera de tener modales, manners. Y no le digo nada. Él obviamente no va a hacer nada de lo que yo espere que él tiene que hacer. Pero cuando venga Natanael y yo le diga, mira Natanael, aquí nos vamos a acostar a tal hora de la noche. Después de esta hora no ruido, Natanael, un decir. Y aquí Natanael, cuando comemos todos damos gracias, y también cuando desayunamos y cuando cenamos. Amén. Y mira Natanael, aquí se recoge el plato de la mesa y se lleva al zinc, y si se puede lavar, mucho mejor para que no se haga la montaña rusa allí. Amén. Y todo eso se le va a estar diciendo a Natanael, y se le va a decir también, Natanael, cuando te levantes en la mañana, lo más glorioso es que tiendas tu cama, que recojas el zapato que te quitaste por allá y el otro por acá. Yo nunca he podido entender eso. A mí nadie me enseñó eso, pero desde chamaco, desde joven, he sido muy estructurado, muy ordenadito en mis cosas. Y hoy no, hoy es diferente, de un mundo diferente, para el que quiere vivir diferente. Pero yo le tengo que decir a él, aquí los zapatos, Natanael, están todos en un solo lugar. Por eso hay racas, hermanos, con divisiones para poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares de zapatos, los que tenga. Amén. Entonces yo le digo a Natanael, los zapatos, todo va a quedar ordenadito en su lugar, todo va a quedar así. Mira, y también Natanael, de vez en cuando, tómate una toallita, tómate una fibrita y dale allá al baño. Y yo le comienzo a decir a él lo que yo espero de él. Entonces él obviamente va a saber que le va a quedar muy poco tiempo para hacer otras cosas que no convienen. Eso es exactamente lo que hizo la ley. Cuando la ley fue introducida al hombre se le comenzó a decir, no tienes que pecar con tu mente, no tienes que pecar con tus ojos, no tienes que pecar con tus oídos, no tienes que pecar obviamente con tu corazón, no tienes que pecar con tus pies ni con tus manos, no tienes que pecar de ninguna manera. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo cuando se introdujo la ley? No tienes que pecar con la mente. Se comenzó a poner un puñito de ahí de pecados. Y otra cosa, y con tu boca más pecados, y con tus manos más pecados, y con tus pies más pecados, y todas tus acciones, y el hombre quedó cubierto de pecados. Y eso es lo que dice el texto, se me fue, pero bueno, aquí se los voy a decir. Cuando se introdujo la ley, dice la palabra de Dios, entonces dice la Biblia, cuando eso apareció, dice, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, abundó, o sobreabundó más bien dicho, la gracia de Dios nuestro Señor.
Y eso, amados hermanos, es lo maravilloso. Gracias, Natanael. Porque el diablo piensa que entre más enterrado esté el hombre y la mujer, la poderosa y grande mano de Dios no tiene capacidad para entrar hasta allá abajo y poderlo sacar. No importa que haya una montaña de pecados, no importa que tu vida tenga el monte Everest arriba de ti de grandeza de pecado. Si estás allá en el fondo y tan solo quieres creer en Dios nuestro Señor, Él puede meter la mano y alcanzarte y sacarte desde abajo. Porque no importa de veras cuánto sea el pecado, lo que importa es Dios, que lo quiere perdonar y quitarlo de tu vida. Alguien de veras alaba al Señor nuestro Dios por ello. El Señor es bueno, amados hermanos. El Señor es santo, grande en amor y en misericordia. Él es digno de ser adorado hoy, siempre, todos los días, a toda hora, en cualquier momento y en cualquier lugar. Ese gran Dios de amor y de misericordia, Él fue lo que hizo según lo que leímos en este hermoso texto memorial, según Génesis 39:1 y el verso en adelante, o el capítulo, perdón, adelante el 41, del 41 al 44. Nos narra la historia de un muchacho joven, un hombre obviamente, que había sido vendido, que había sido obviamente odiado por sus hermanos, que no encontraba lugar en su corazón de ellos, porque él obviamente tenía una parte favorita de parte de su padre Jacob. Y cuando la palabra del Señor nos narra a nosotros, obviamente esto es mucho para decir, pero en pocas palabras le quiero yo decir que a donde fue vendido por los ismaelitas, obviamente José fue vendido en Egipto, donde estaba un hombre llamado Faraón. Y ese hombre llamado Faraón, él era como hoy en este día un rey, él era como hoy en este día un presidente. Y eso obviamente era el título con el cual se designaba al líder máximo de la nación más poderosa de aquellos días en el mundo, que era obviamente Egipto con su rey Faraón, su presidente, obviamente el que estaba al cargo. Egipto, o el antiguo Egipto, estaba leyendo según los comentarios y según los eruditos. ¿Quiénes son los eruditos? Gente que se pone a estudiar la palabra de Dios y a través de la erudición, el conocimiento, eso quiere decir, ellos pusieron ahí cosas que han investigado a través del tiempo en la historia. Y estos hombres dicen que en el antiguo Egipto, allá era una tierra de grandes contrastes. Y usted dice, ¿cómo grandes contrastes? Recuerde que la palabra contraste es lo que está en un lado y es lo que se opone al otro. Haga de cuenta aquí puede decir sí, acá puede decir no. Esto se opone entre sí, es el contraste de una cosa y de otra cosa. Y Egipto obviamente era la tierra de los grandes contrastes. ¿Por qué? Porque era la tierra de los grandes contrastes. Esto es importante poderlo entender. La gente era de una o de otra manera. Y dicen estos historiadores que la gente bien podía haber sido muy rica o la gente bien pudo haber sido muy pobre. No había medios términos allí, no había gente en medio. O se era rico en Egipto o se era totalmente pobre. Y lo que dice la Biblia obviamente que cuando José fue vendido, fue comprado por el general del ejército de Faraón llamado Potifar, y este hombre lo llevó a su casa. Y dicen los historiadores que este hombre, como el resto de la gente que eran ricas en Egipto, sus casas aparentemente se podía entender que eran de 3 niveles. En el nivel 3 y el 2 vivía la gente en lo más alto, en la cúspide, y abajo estaba la servidumbre. Y se cree que allí fue donde José estuvo trabajando, en el nivel de abajo. Él era el criado obviamente en esta casa de Potifar. ¿Por qué? Porque aquella era una familia acaudalada, era una familia que tenía todo. Y que a esas gentes, escuche bien esto, porque esto es importante en la predicación. Yo estuve tomando de estas cosas, comentarios, y dice, las familias ricas como la de Potifar, escuche, se construían casas de 2 o de 3 pisos la mayoría. En la terraza vivían los hombres ricos con sus mujeres. Abajo, el piso de mero abajo, era el piso de la servidumbre. Y a esta gente le gustaba la actuación de artistas en la casa misma de ellos. Escogían deliciosas frutas de tazones. Se cree que ese era el estilo de vida que la gente tenía. A su alrededor había floreros de alabastro, pinturas hermosas, tapetes obviamente bien bordados y sillas talladas a mano de
de mucho lujo y de prestigio. La cena se servía en platos de oro e iluminaban, dice, sus cuartos con candelabros de oro casi todo el tiempo. Oiga, vea eso. Y luego dice, los sirvientes como José trabajaban en el primer piso, pero mientras que la familia ocupaba únicamente los pisos superiores. O sea, ¿se dan cuenta? Allí podemos ver claramente. ¿Por qué les digo esto? A mí me interesó cuando leí, alguien me preguntó, pastor, ¿qué hizo ayer? Le dije, me pasé 10 horas en la casa haciendo un estudio y una predicación. 10 horas y si no más. 10 horas para poder predicar esto. Estar estudiando para poder venir y decir algo como esto y más que queda grabado todo lo que uno dice ahí. 10 horas. Me dijeron, eso hice. Me paraba, sacaba al perro, le abría el perro porque el perro sale y entra de la casa cuando quiere. Y esto que yo miré, ayer yo cerraba mis ojos haciendo mi prédica, escribiendo mi prédica, y cerraba los ojos y dije, Señor, gracias. Comprendo lo que está pasando aquí. Comprendo lo que fue en aquel día. Uno se tiene que ir a la vivencia del momento, trasladarse y poder llegar allí y poder ver. Luego después puse una movie de José en Egipto. No me gustó porque tenía como 20 mentiras en menos de 3 minutos. Y la quité. Agarré la Biblia y dije, todas las palabras son verdad. Y me puse a leer la Biblia. ¿Y entendió usted lo que pasaba allí? José era el criado, era el de la servidumbre, era el hombre que limpiaba la casa, que limpiaba los pisos, se puede entender. Era el que llevaba la comida, solamente tenía acceso a las puertas del piso segundo, si tenía segundo piso, o a la puerta del piso tercero. Llegaba y entregaba la comida y se tenía que regresar porque había alguien más que recibía la comida. Él era el criado, él era, como decimos vulgarmente, el gatito de la familia. Pero podemos ver obviamente que cuando Dios está y tiene a la gente para un propósito específico, Dios puede cambiar todas las cosas. Dios puede bendecir verdaderamente a una persona. ¿Recuerdan lo que estuvimos leyendo en los primeros versos cuando hablábamos de 1 Corintios 1, 25 al 28? La vocación nuestra obviamente no es de sabios, de ricos o poderosos, pero el Señor nuestro Dios nos ha levantado cuando éramos gente, obviamente que nadie nos quería, y ahora le guste o no le guste al mundo, lo mejor que tiene este mundo es obviamente el Espíritu de Dios sobre de él y la gente de Dios que está en el mundo, le guste o no le guste a quien sea. Y le voy a decir por qué, porque esta hermosa palabra dice que Jesús va a regresar, pero no va a regresar a ver cómo está América o Norteamérica o las partes de Europa. El Señor va a regresar, pero va a regresar por mí y por ti, que somos de Él y que le estamos esperando. ¿Alguien de veras cree esto, sí o no? Y esa es la verdad. Le guste o no le guste a los ricos, a los catedráticos y a la gente que es eminente en medio de las ciudades o de las naciones. Jesús va a venir, y va a venir por gente, amados hermanos, que no valían mucho ante los ojos de la sociedad, pero que desde el día de nuestra gestación en el vientre, el Señor nuestro Dios nos conocía. Sabía lo que iba a hacer con nuestra vida. Él sabía cómo nos iba a bendecir. Él tenía obviamente bien trazado en su hermosa palabra que dejaba, que un día Él se iba a cruzar con nuestra vida. Él la iba a tomar, Él la iba a tomar de abajo y nos iba a exaltar poniéndonos muy en alto para que todos nos vean. Él nos iba a dar la revelación de un nombre sobre todo nombre. Él iba a poner en nosotros ahora una virtud poderosa, y esta virtud obviamente es el poder del Espíritu Santo para ir adelante. Él nos iba a dar a nosotros como forma delegada algo que es grande en nosotros. Miren, hace días me encontré una tarjeta del Greater Nevada en mi camioneta. Y yo dije, me encontré una tarjeta aquí. Y la miré y dije, ¿cómo se quedó esta tarjeta aquí? Y dije, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir y la voy a usar. ¿Sí? Dije, voy a poner gasolina. Voy a ir a la tienda y me voy a comprar un montón de cosas. Y después voy a hacer que se desapareció. Y yo dije, porque esta tarjeta tiene obviamente algo ahí, yo pienso. Y es azul. Y aquí la traigo en mi cartera. Para que no diga que no.
Mire, es esta. Y el nombre de la dueña comienza con E. Y yo dije, la voy a agarrar y la voy a usar, porque yo soy el que traigo ahora la tarjeta. Y sabe una cosa, el Señor nuestro Dios le ha dado a nuestra vida más que una tarjeta. El infierno sabe lo que somos delante del Señor. El cielo también sabe lo que somos, amados hermanos. Y sabe una cosa, ni todo el infierno nos puede tocar, según lo que dice 1 Juan 5, 18 y 19. El que es de Dios no peca y el maligno no le toca. El verso 19, y sabemos que todo el mundo está bajo el poder del maligno, lo sabemos, pero a nosotros no nos toca. ¿Y sabe por qué no nos toca? Porque el Señor nuestro Dios tomó un día nuestra vida que no tenía valor ni sentido, que iba por este mundo según la Biblia, en Efesios 2 del 11 en adelante al 13, sin rumbo, sin Dios y sin esperanza. Teníamos aprobio y menosprecio de muchas de la sociedad, pero el Señor nuestro Dios nos ha exaltado. Hoy sí sabemos de dónde venimos, sí sabemos qué estamos haciendo aquí y sí sabemos para dónde vamos, amado hermano. Y para esto no hay que ir a la escuela, solamente hay que creer en la palabra de Dios nuestro Señor. Y eso es lo que pasó. José trabajaba en una casa. Era parte de la servidumbre, era el hombre encargado de mandar a todos, de dirigir. Él era el que hacía todas estas cosas. Y la narración obviamente de los hechos de José se describen cuando menos en 3 partes en Egipto de lo que fue su vida. Obviamente vendido como esclavo a la casa de Potifar. Después se mira a José en la cárcel y después podemos mirar a José en el trono, en el segundo lugar, sirviendo como príncipe en la nación de Egipto. Qué hermosura. De esclavos, de servidumbre al trono. Qué hermosura. Que hoy nosotros tenemos el privilegio, según la carta a los Hebreos en el capítulo 1 en el verso 7, que los ángeles están a disposición nuestra para servirnos por lo bueno de Dios nuestro Señor. Qué cosa tan más bonita. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. A esos ángeles en adelante, la palabra del Señor dice que ellos están a favor nuestros, a favor de los que son dueños de la salvación que trajo Jesús. Y no debemos de creernos, tampoco creo en el ministerio de gente que ¡hey! Y gritan y que venga aquí el ángel. No, tampoco creo eso yo. Pero yo sí creo una cosa, que en medio del peligro, en medio de la inmundicia, en medio de la maldad, en medio de las acechanzas del diablo, la palabra del Señor dice en el Salmo 34, Él manda a su ángel, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende sin estarle dando órdenes al ángel. El ángel ya le dieron órdenes y se las dio Dios. Cuídamela, guárdalo, bendícelo. Eso es, amado hermano, tener de parte de Dios una bendición. De veras, ese aplauso es para el Señor. Alguien puede darle gloria, alabanza y honra al que vive y al que reina y es bueno por siempre y para siempre. Alguien grite gloria a Dios de veras. Y esto es exactamente lo que le pasó a José. Los 2 primeros periodos de su vida comenzaron obviamente en una tristeza grande en la vida de José. Pero podemos ver en el tercer periodo de su vida, podemos ver a este hombre que comienza obviamente su carrera administrativa como príncipe en el palacio de Faraón. José obviamente fue vendido como esclavo. Aproximadamente estaba yo leyendo, no sé cuándo se sacó esta información. Bien puede ser esta información de los 1800, entonces tal vez yo me equivoque al decir. Pero en ese comentarista que yo noté esto, dice que aproximadamente 1898 años antes de Cristo, dice, a la edad de 17 años, José fue vendido como esclavo en Egipto. Y se cree que este hombre estuvo 11 años trabajando como esclavo sirviente en la casa de Potifar y 2 años en la prisión.
A la edad entonces de 30 años, José asciende para tomar obviamente el lugar más eminente y prominente en la poderosísima nación de Egipto. Nuestros enemigos obviamente pueden haber hecho en nuestra vida y despojarnos obviamente de todas las cosas que podíamos tener alrededor de nuestra vida. Pero lo que no puede hacer obviamente el enemigo, puede quitarnos la bendición de Dios que a nosotros nos ha sido ya dada. Ellos pueden separarnos de los amigos, de los parientes, de la patria, pero no pueden apartarnos obviamente de la presencia del Señor nuestro Dios. No pueden. Y este hombre, José, era lo que tenía. Igualmente la narración en el capítulo número 1 hasta el capítulo número 6 del libro de Daniel. Como aquellos hombres que fueron llevados de Jerusalén en cautividad a Babilonia. La Biblia dice que a ellos les cambiaron el nombre, les quisieron cambiar la comida, pero no pudieron cambiar su fe y su devoción al Dios de Israel que ellos conocían. Porque ellos sabían que no importaba dónde estuvieran y por lo que estuvieran pasando, que si ellos seguían confiando y creyendo en Dios, Dios los iba a exaltar. Y es exactamente lo que vemos cuando Dios obviamente tomó a Daniel, llamado Belsasar, y lo puso obviamente, hermanos, como jefe de todos los sátrapas en la nación de los medos, en Persia. Esto es lo que hace Dios. Esto es lo que hace el Señor. Pero para eso, como estuve enseñando el viernes al grupo de las mujeres que estuvieron aquí en la vigilia, y les dije a las hermanas, si ustedes no creen lo que el Señor ha hecho, qué tristeza para sus vidas. Si ustedes no saben lo que el Señor ha hecho, qué tristeza para sus vidas. Si su hijo va a la escuela y regresa y no aprende nada, teniendo maestros dedicados allí para enseñarles, qué tristeza que su hijo vaya y pierda todo el tiempo para estar allí en la escuela. Tenemos que creer que el Señor nos ha tomado de esclavos a príncipes. Y nos ha dado esa maravillosa posición. Pero para eso se debe de tener la mente de un príncipe. Se debe de vivir como un príncipe. Se debe de actuar como un príncipe. Y uno que tiene esta poderosa verdad en su vida, simple y sencillamente tiene que saber que en un momento específico de nuestra vida que iba por el camino del sufrimiento y del dolor. Hoy yo no sé si el Señor le dijo a Cristian lo que yo iba a predicar, pero yo lo oí orando hoy en la mañana y decía, Señor, vamos por este camino, Señor, sufrimos y Señor esto, vamos llorando y vamos esto, pero un día quitarás el llanto, mi Señor y mi Dios. Y saben una cosa, yo de borracho lloraba, otros lloran por una mujer llora por un hombre, otros lloramos por los hijos, otros lloran por el perro, otros lloran por el carro, otros lloran por cualquier cosa. Hay que llorar por el Señor y de alegría que nos ha rescatado, que nos ha bendecido, que nos ha dado cosas tan grandes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y eso es lo que obviamente en la palabra podemos ver. Pueden aislarnos, pueden quitarnos estas cosas exteriores, pueden robar obviamente la libertad como en aquel tiempo se la robaron a José. Pueden confinarnos en un calabozo, es verdad que todo eso se puede hacer, pero no pueden impedirnos la comunión con Dios nuestro Señor. Y yo le voy a decir una cosa, yo paso momentos hermosos con la hermana Elizabeth. El día de ayer obviamente en la casa. Imagínense, 11 horas y estar allí viéndonos extrañamente. No, estábamos ahí, yo haciendo cosas y pasaba y siéntate, le decía yo. Dame para allá, dame para acá. Y ayer yo, hermanos, dije, ya me cansé de ver esto. Y agarré el control y prendo la tele, dije, voy a ver las noticias, a ver cómo vamos en las noticias. Y ya dice la hermana Elizabeth, préstamelo para ver algo acá. Le dije, no, porque yo voy a ver la tele, soy el hombre de la casa. Yo, ya se va para la cocina, hizo un té y me dice, ¿quieres un té, Hani? Por favor, para que esta garganta se aliviane algo. Y ya viene con el té y me lo da, mi amor, y que no sé qué tanta cosa allí. Yo no sé qué le puso al té. Nomás le di un primer traguito y agarré el control y dije, mira lo que hizo el té. Amén. Entonces, ¿qué le quiero yo decir con esto, amado hermano? ¿Qué le quiero yo decir? Que no nos pueden quitar nuestra comunión con Dios. No puede nada ni nadie. Y yo le voy a decir una cosa, y dije esto de mi esposa, algo personal, de entre ella y yo, solamente para decirle que los mejores momentos que yo tengo es cuando estoy con el Señor. No es ella.
no son mis hijos, no son mis nietos. Es Dios. Es lo más hermoso, es lo trascendental. Desde esta tierra hasta el tercer cielo. Es donde me permite tener una paz absoluta. Es donde me permite entrar en una calma sin igual. Es donde me permite ver la esperanza que me espera. Es donde obviamente no hay nada mal, imperfecto. Y eso, amado hermano, nadie nos lo tiene ni nos lo puede quitar. Nadie. Por eso dije, mire, metí hasta a mi esposa aquí en la predicación para decir eso. O sea, obviamente, en lo personal, en lo de familia, en lo de uno, eso es aparte. Pero estoy diciendo que en lo de Dios no hay nada que se pueda comparar. Y no hay nadie que nos pueda privar de esta bendición que tenemos en el Señor. De la experiencia que tiene nuestra vida de haber sido tomados de la nada y ahora ser hechos gran cosa para este mundo. Y déjeme decirle, si el Señor apareciera ahora y estuvieran todos los dignatarios del mundo y una sola persona que haya creído en Él, el Señor dirá, ven hijo o ven hija, o si hubiera uno de cada uno, y avergonzar a todos los demás. Ellos creyeron, ellos confiaron, ellos esperaron, ellos vivieron por mí, cada día se entregaron, cada día supieron que algo glorioso les había pasado, que habían sido tomados de la nada y que habían sido puestos obviamente teniendo la bendición del Dios Todopoderoso, del que hizo el universo, los cielos y la tierra, y lo sustenta con su poder y gran gloria. Eso hizo nuestro Señor. José fue bendecido, maravillosamente bendecido, en gran manera incomparable, aún en la casa donde él un tiempo fue esclavo. Yo hoy en la mañana salí de mi casa y cuando pasé por ahí, por la calle de Menden, estaba casi sola la calle y veníamos aquí a la oración. Y yo solo en mi mente venía pensando y dije, en esta ciudad fui un tiempo también persona que estuvo ligada a muchas cosas aquí. Pero hoy le agradezco a Dios. Volteo para arriba, para Ley Tajo y dije, allá muchos años de mi vida fui esclavo. Y volteo en mi espíritu a mi ciudad y a las ciudades donde estuve por algún tiempo. Y dije, fui esclavo allá. Pero desde allá Dios nos ha dado el privilegio de tener una poderosísima bendición para nuestras vidas. Y esto se lo demuestro, que si un hombre fue capaz de poder hacer eso, literal y físicamente, ¿cuánto no hace Dios por nosotros? La Biblia habla, y es una historia hermosa en el segundo libro de Samuel, cuando obviamente David ya en el trono, David comenzó a poner todo en su lugar. Y cuando él obviamente comenzó a darse cuenta de las cosas alrededor de él, la Biblia dice, póngame ese texto por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 9 y verso 8 hasta el 11, vamos a ir más o menos, creo yo por ahí. Y aquí le cuento algo. Cuando David estaba ya en el trono, David comenzó a hacer preguntas, comenzó a preguntar qué había sido, qué había pasado con la casa de Saúl y de su hijo Jonatán, con aquel que David tenía un pacto de amor, un pacto de compromiso de hacerle bien el uno al otro, a sus familias en el tiempo del futuro. Y cuando la Biblia dice que obviamente cuando David en el trono preguntó, uno llamado Siba dijo, parece que queda un hijo de Jonatán, tu amigo. Y ese se llama Mefibosé. Ese está en un lugar que se llama Lodebar. Es un lugar obviamente oculto de desprecio, un lugar de despojo, un lugar como el muladar. Escuche bien, escuche dónde estaba este hombre. Y ese hombre le dice Siba al rey David, está lisiado de los pies. Escuchen. Pero en el verso número 8 la Biblia dice que cuando fue traído este hombre, Mefibosé, delante de la presencia del rey, porque quería mostrarle y hacer misericordia con él. La Biblia entonces dice que inclinándose él, Mefibosé, le dijo al rey David, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién es tu siervo? Estas palabras, hermano, me tocaban mucho a mí ayer.
Cada quien tiene que saber lo que Dios ha hecho en su vida. Y si usted no lo sabe, dicen en inglés, shame on you. Qué pena y qué vergüenza si no sabes lo que Dios ha hecho. Yo ayer le decía a Dios, me salía afuera por ratitos porque quería despejar mi mente. Y le decía a Dios, no hice nada bueno para merecer todo lo tuyo. Y cuando yo había puesto este texto, yo le decía a la hermana Elizabeth, estaba en la cocina y haciendo algo, yo le decía, gracias Señor por este texto que me inspiras para predicar. Y cuando yo lo leía y lo vuelvo a leer ahora, este hombre dijo, ¿quién soy? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y es que nosotros nunca se nos tiene que olvidar dónde nos encontró y cómo nos encontró el Señor. Nunca se nos tiene que olvidar. Nunca, 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 nunca. El verso siguiente, el verso 9, declara entonces, y dice la palabra, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. O sea, todo se lo regresó. Y dice entonces la palabra en el verso 10 y 11, tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos, un hombre que tenía de 15 a 17 hijos, dicen los historiadores, tú vas a ser el siervo de él. Le vas a labrar las tierras a él y todo el fruto de él es para que coma él y toda su casa, para que los hijos de tu Señor tengan pan para comer, pero Mefibosé, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos, dice, y 24 siervos. Escuche lo que dijo David. Él va a comer en mi mesa. Pero escuche lo que el siguiente verso dice. El siguiente verso es una hermosura. Dice, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que tú, Señor, has mandado, mi Señor, yo lo haré tu siervo. Y luego dice, así lo hará tu siervo. Mefibosé, dijo entonces el rey David, comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Y sabe cómo se le llaman a los hijos del rey? Se les llama príncipes. El Señor dejó esto, hermanos, para decirnos hoy nosotros tenemos el privilegio de comer de la mesa del Señor de continuo. Tenemos el privilegio. La semana pasada a mí me quiso ganar un poco la emoción porque había comenzado mi prédica, pero tenía un desorden ahí de información y de textos y todo. Y luego después vuelvo y le digo, Señor, ayúdame a ordenar mi prédica, lo que tú quieres que yo predique. Y yo ayer, el domingo pasado, cuando teníamos la mesa aquí, estábamos participando de la Santa Cena o la mesa del Señor. Esto haz por mí en el memorial mío, por lo que yo hice por ti, recuérdame a mí y todo. Y hoy todos nosotros, vea esa palabra, vea, dice, Mefibosé, dijo el rey. Eso, amados hermanos, qué bonito que lo hubieran marcado ahí en la Biblia para que quede bien, bien bonito ahí. Dice, comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y si un hombre tuvo la capacidad de hacer eso, si un hombre tuvo obviamente el deseo en su corazón de hacer eso, ¿cuánto no más Dios lo ha tenido para con nosotros? ¿Cuánto no más Dios? A mí no me importa lo que diga la gente, no importa lo que me critiquen, no importa lo que digan de mí. Lo que me importa cada día es lo que dice Dios, lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará por mí. Y a ti te digo lo mismo, que eso debes de creer de tu vida. No te importe lo que diga la gente, no te importe absolutamente nada. Que te importe lo que Dios ha hecho contigo, lo que está haciendo y aún lo que hará. Y sabe una cosa, Él me tomó, hermanos, de la esclavitud y me ha traído y me ha sentado para ser un príncipe en medio de su pueblo. Y eso es lo que somos. Le voy a pedir a Jorge Luis que venga. Vengan los músicos, por favor. Tengo otras cosas para decir y lo voy a decir rápidamente. Lo voy a decir. José llegó muy rápidamente a la cima de las paredes, obviamente, de la prisión, al palacio de la casa de Faraón. Su entrenamiento para esta importantísima tarea y misión, obviamente, incluyó el haber sido esclavo para que nunca olvidara la poderosa providencia de Dios que lo había exaltado. Yo siempre he dicho y lo voy a volver a decir una vez más,
Yo le he dicho a Dios lo que le dije al principio, hace 29 años, cuando el Señor me encontró a los 31 años, casi a los 31 años. Yo le decía a Dios, ¿por qué me permitiste hacer pecado y tener vicios y haber sido una persona tan mala? ¿Y saben qué me dijo el Espíritu Santo un día? Me dijo, te dejé conocer la inmundicia y la maldad para que un día seas uno que se oponga totalmente a ella. El otro día, aconsejando a alguien, se le daba consejo a alguien y dijo un familiar de otro, yo no te puedo aconsejar, yo nunca he tenido vicios, pero yo estaba ahí. Y yo dije, eso es verdad, usted no puede, pero yo sí. Yo sí sé lo destructivo que son los vicios. Yo sí sé lo destructivo que es el pecado y el mal. Y esto es importante. ¿Por qué Dios, si le había dado sueños a un joven varón, por qué permitió que fuera esclavo? ¿Por qué permitió que fuera humillado de esa manera? Porque obviamente la oficina o el trabajo que le esperaba iba a ser algo tan glorioso. Y este hombre, dice la historia, si usted lee la Biblia, que aun cuando él sabía las promesas de Dios, le dijo a su gente, cuando el Señor los visite, tomen mis huesos y llévenselos a la tierra que Dios ha prometido. Eso tiene muchísimo significado. Tal vez para una gente no, pero yo puedo entender un significado poderosísimo de eso, y tal vez un día predique de eso. Pero lo importante es que José obviamente rápidamente ascendió a la cima, y esto fue de la esclavitud en la cárcel a la cima para estar en la casa de Faraón. Se le dio el anillo real, donde le daba autoridad, poder, dominio. Se le vistió con joyas y hermosura, y se le dio un lugar exaltado, para que él obviamente, literalmente José, saltó de un día de la miseria a la riqueza. Y yo dije, literalmente así fue, espiritualmente así fue. De un día de tú y yo no ser nada, somos hechos hijos de Dios. De veras, esa alabanza es para Dios. De veras, ese honor, adoración y gloria es para el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Hermano Alfonso, nunca deje de presidir como presidió. Ahí estaba yo y hoy no pude cantar como hubiera querido haber cantado. Me dolía mucho mi garganta, en verdad. En la noche tuve mucha tos. La hermana Elizabeth decía, ¿va a poder predicar el pastor? Le dije, con la ayuda de Dios sí. Pero escucha, hermano Alfonso. Ahí estando parado y abría mi boca y quería cantar fuerte y sentía que algo me apretaba. Pero cuando usted dijo, Dios lo puede sanar, yo creí. Y creí. Y sigo creyendo. Y en ese instante, escuche, hermano Alfonso, yo se lo voy a decir a usted. Aquí nadie quema incienso, pero cuando está el Señor hay incienso que se quema para Él. Ahí olí un incienso aromático hermoso y dije, Señor, esta sanidad es mía, voy a estar sano, voy a poder predicar, voy a dar el estudio, voy a gritar y te voy a alabar y voy a decir que hay un Rey de Reyes y Señor de los Señores, que puede tomar a cualquier persona, sacarlo de la esclavitud y hacerlo de un día para otro un príncipe para gloria y alabanza de su maravilloso nombre. Alguien de veras cree esto conmigo en esta hora. El Señor es grande en amor y en misericordia. El Señor es bueno, el Señor es poderoso, el Señor es maravilloso. José saltó de la prisión a la casa del palacio en la vida del rey, obviamente. Y eso es verdad. Por último, con esto voy a concluir. El Salmo 113, por favor, verso número 5 y 8. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Este es un salmo que a mí me encanta, que he leído por mucho tiempo. Y dice la palabra de Dios, ¿quién como Jehová nuestro Dios?
que se sienta en las alturas. Y enseguida dice la Biblia claramente hasta el verso 8, dice que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, obviamente a los hijos de los hombres. Pero lo dice el verso 7, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Un lugar donde todo se pisaba. El muladar era el lugar donde ponían el estiércol de los animales. Todo mundo pisaba sobre él, aún las bestias pisaban sobre él. La sal que no sirve para nada, dice, sea echada en el muladar, en el lugar desde del despojo, en el lugar obviamente donde se junta la basura. Y dice la Biblia claramente, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Pero luego dice el verso 8, y a mí me encanta, y espero que te encante a ti, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Aunque esta ciertamente es una escritura para la gente de Israel, pero sabe una cosa, hoy para nosotros en nuestra vida somos hechos nuevas criaturas, ahora llamados y hechos hijos de Dios. Hay ángeles que nos sirven. El mundo, amado hermano, no puede hacernos mal. El infierno mismo no nos puede dañar. ¿Sabe por qué? Porque un día el Señor nuestro Dios nos tomó, y de un día no ser nada al siguiente día nos ha exaltado para ser sus hijos. Y si Él es rey, nosotros entonces somos príncipes sentados en su maravillosa corte celestial. ¿Alguien cree conmigo esta palabra? ¿Alguien puede ponerse de pie y decirle: es verdad, Señor mi Dios, lo que tú has hecho, lo que me has dado, lo tenías, Señor mi Dios, escrito desde antes de la fundación del mundo? ¿Habrá alguien que quiera ocupar este lugar en este altar y decirle a Dios: me humillo ante ti, Señor, por todo lo que tú eres, lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que creo que aún harás en mi vida? Me humillo ante ti, Señor mi Dios, porque tú, Padre amado, me has puesto un vestido nuevo. Me has dado, Señor mi Dios, lo más hermoso que adorna la vida de una persona. Me has dado autoridad, me has dado el bien, el favor tuyo, Señor mi Dios. Y como tu Hijo, Padre Santo, he sido levantado también para reinar juntamente contigo. De veras hay un agradecido en la casa del Señor. El praise team va a cantar.